García Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum, diputado presidente, con 33 asistencias y 2 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria se justifiquen las inasistencias del diputado Manuel Antonio Ulín Barajao, así como la del diputado Pascual Bellicia Rosique. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13 horas con 45 minutos del día 3 de mayo del año 2011, abierto los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Yo no peleo, no me ven presente, no peleo con él. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 3 de mayo del año 2011. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el 29 de abril del 2011. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el 29 de abril del 2011. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Iniciativa de leyes o decreto y propuesta de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una propuesta de punto de acuerdo que presenta el diputado José Dolores Espinosa May de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, encargado de la seguridad pública del municipio de Centro, y a los 16 presidentes municipales del Oaxaca, ayuntamiento restante del Estado,
a fin de reforzar las acciones que vienen desarrollando con finalidad de inhibir y evitar que los ciudadanos consuman bebidas embriagantes en los depósitos de cerveza, parques, unidades deportivas, en el interior de vehículos o en cualquier otro lugar no autorizado, y a quienes sean sorprendidos en tal hecho lo remitan ante el juez calificador local, entre otros. 7.2. Lectura de una propuesta de un punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que invita al ingeniero Jorge Octavio Mijango Borjas, director local de la CONAGUA en el Estado, a una reunión de trabajo a este recinto para tratar temas relacionados con el Estado que guarda actualmente la compuerta del Macayo y el Espigón. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Jaime Hernández Córdoba de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Institucional, por el que exhorta a diversas autoridades del Estado en materia de promoción y fomento al deporte para los internos o reclusos de la entidad. 7.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alterio Ramos Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que se demanda a los gobiernos federal, estatal y municipal se aboquen a la reconstrucción inmediata de las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en el municipio de Tacotalpa, en particular la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Cuitláhuac, a las 30 casas dañadas en la comunidad de Oxolotán, así como las carreteras y puentes colapsados por las mencionadas circunstancias. 8. Dictamen de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 8.1. Lectura de discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Tabasco. 7.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido de manera unida por las comisiones orgánicas de Hacienda y Presupuesto y la de Fomento, Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal y Comercial y Turístico, por el que la 60ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual se exhorta al H. Congreso de la Unión para que, por conducto de la H. Cámara de Diputados, formen una comisión especial que se encargue de iniciar y ejecutar los trabajos legislativos tendiente a elaborar la normatividad necesaria que permita regular las operaciones derivadas de su modalidad de tarjeta de crédito, entre otros. 9. Asuntos generales. 10. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado prosecretario. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad. Muchísimas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 73 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se les concede anuencia a los ciudadanos diputados Lorena Méndez Denis, el diputado Juan José Peralta Fósil, del Partido de la Revolución Democrática, para abandonar el recinto legislativo. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación en su caso del acta de la primera sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de abril del 2011, la cual se dispensó en su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones. Y habiendo sido circulada y no haberse recibido observaciones, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado
Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobado en sus términos el acta de la primera sesión pública ordinaria de fecha 29 de abril del 2011 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión pública ordinaria celebrada el día 29 de abril del 2011, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura en virtud de haberse circulado con anterioridad a esta sesión, por lo que la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta antes mencionada por unanimidad. Aprobada la dispensa a la lectura del acta citada y no habiéndose recibido observaciones en torno a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta de la segunda sesión pública ordinaria, celebrada el día 29 de abril del año en curso, ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada en sus términos el acta de la segunda sesión pública ordinaria de fecha 29 de abril del 2011 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en oficialía mayor el 3 de mayo del año 2011. 1. Oficio enviado por el Director General de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Tabasco, mediante el cual da contestación al punto de acuerdo número 127, expedido por este Congreso en relación al acceso y abasto de agua potable a la ciudadanía para la época de estiaje. 2. Oficio emitido por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, por medio de los cuales hace saber las distintas aperturas y clausuras en sus respectivos periodos legislativos y la elección de los integrantes de la mesa directiva, entre otros. 3. Oficio enviado por la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, mediante los cuales hace llegar 2 puntos de acuerdo, siendo estos los siguientes. En el primero, se adhiere de todos sus términos al punto de acuerdo sobre el desabasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. En cuanto al segundo, se solicita a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Morelos entregue por escrito en un término no mayor a 30 días naturales al H. Congreso del Estado de Morelos un informe respecto de la situación de avance y aplicación que guardan los 8 ejes de rectores de la Alianza por la Calidad Educativa en el Estado de Morelos. 4. Escrito enviado por quienes se ostentan como integrantes de diversas asociaciones civiles, por medio del cual exhortan a esta soberanía para que se apruebe la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue dictaminada favorablemente por el H. Congreso de la Unión y que fue enviada, según dicho escrito, a las legislaturas locales por el H. Cámara de Diputados desde el 23 de marzo. 5. Oficio y anexo expedido por el químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco, mediante el cual propone a este Congreso al licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés para que integre el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
ante la inminente conclusión del periodo para el cual fue designado como consejero de la Judicatura el licenciado Francisco Enrique Bartolotti Caero. 6. Oficio suscrito por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de esta 60ª legislatura, por medio de los cuales hace llegar diversas documentales consistentes en la opinión de impacto económico que se deduce de distintas iniciativas de ley presentadas por los diputados integrantes de esta legislatura. Así también remite el dictamen por el que la 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual se exhorta al H. Congreso de la Unión para que por conducto del H. de Cámara de Diputados forme una comisión especial que se encargue de iniciar y ejecutar los trabajos legislativos tendientes a elaborar la normatividad necesaria que permita regular las operaciones derivadas en su modalidad de tarjetas de crédito, entre otros. 7. Oficio asignado por el diputado José Dolores Espinosa May, presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia de esta 60ª legislatura, por el que se solicita se turne a dicha Comisión Orgánica la iniciativa por la que se propone reformar el artículo 195 de la Ley Sustantiva Penal del Estado en materia del delito de usura, presentada por el entonces diputado José del Carmen Escayola Camacho, para que la misma proceda a sus estudios y análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, y en consecuencia se deje sin efecto el turno otorgado originalmente a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio enviado por el director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, por el que da contestación al punto de acuerdo número 127, emitido por esta soberanía, esta Cámara de Diputados se da por enterada. Se ordena que dicha documentación se integre a su expediente respectivo. Asimismo, remítase copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como promovente del punto de acuerdo en mención, para su conocimiento y efectos. Gírese el acuse de recibido correspondiente. Se instruye el oficial mayor, realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En lo concerniente a los oficios enviados por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, este Poder Legislativo se da por enterado. Se ordena su archivo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Asimismo, gírese los acuses de recibo correspectivos y se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En lo que atañe a los oficios y anexos que contienen los puntos de acuerdos emitidos por la Cámara de Diputados del Estado de Morelos, esta se da por enterada y se acuerda. El primero, túrnese a la Comisión Orgánica de Salud Pública para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción novena, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. En cuanto al segundo, túrnese a la Comisión Orgánica de Educación, Cultura y Servicios Educativos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye el oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Por lo que hace al escrito enviado por diversas asociaciones civiles en relación con el proyecto de minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, este Congreso se da por enterado. En consecuencia, túrnese a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su cumplimiento y efectos, de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso G del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibido correspondiente. Se instruye el oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En relación a la propuesta contenida en el oficio expedido por el gobernador del Estado de Tabasco, por el que propone al licenciado Francisco Javier Rodríguez Cortés para que integre el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, esta se da por enterada. Túrnese dicha propuesta con los anexos correspondientes a la Comisión Orgánica de Justicia y Gran Jurado para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en su derecho proceda,
de conformidad con el artículo 63, fracción cuarta, inciso H del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, quien se le acuse de recibo respectivo. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En lo concerniente a los oficios y anexos enviados por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de esta 60ª legislatura, este Poder Legislativo se da por enterado. Se ordena que los documentales respecto a las opiniones de impacto económico se turnen a las comisiones orgánicas correspondientes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. En cuanto al dictamen antes mencionado, toda vez que el mismo se encuentra registrado en el punto 2 del orden del día aprobado, por lo que se procederá en dichos términos para que los efectos conducentes. Por último, en lo relativo a la solicitud presentada por el diputado José Dolores Espinosa May como presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, esta soberanía se da por enterada y en consecuencia se reorienta el turno de la iniciativa presentada en la sesión plenaria del 12 de marzo del año 2008, por lo que entonces el diputado José del Carmen Escayola Camacho, referente a la reforma al artículo 195 del Código Penal para el Estado de Tabasco, turnándose a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en su derecho proceda, y de conformidad con los artículos 25, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 63, fracción 17ª, incisos A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. En razón de lo anterior, se deja sin efecto el turno acordado respecto a la mencionada iniciativa el 12 de marzo del año 2008, en que se acordó remitirla a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales. Infórmese de lo anterior a la Comisión Orgánica en mención para su conocimiento y efectos. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Dolores Espinosa May de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Adelante, diputado. Hola, diputado presidente, medios de comunicación, público en general, compañeros diputados y diputadas. El diputado Julio Alfonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. El suscrito diputado José Dolores Espinosa May, en mi carácter de diputado del 5º distrito de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 28, párrafo segundo, 33, fracción segunda, 36, fracción 43ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como la fracción segunda de los artículos 25 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Consideraciones. Primero, que el Estado debe combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y debe desarrollar política, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad. Segundo, que la autoridad municipal debe realizar acciones para garantizar la tranquilidad, paz y protección de la integridad física y moral de la población, mediante la vigilancia, prevención de actos delictuosos y orientación ciudadana que proporciona la Corporación de Policía y los comités de protección civil al conjunto de la comunidad. Tercero, que la seguridad pública en los municipios se orienta, entre otras cosas, a garantizar el cumplimiento de los bandos, reglamentos y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en la materia.
dentro del territorio del municipio, de igual forma en el caso de algunas leyes federales y estatales, el ayuntamiento tiene el carácter de autoridad auxiliar, por lo que sus cuerpos de seguridad pública coadyuvan al cumplimiento de dichas leyes. Cuarto, que es responsabilidad de los cuerpos de seguridad pública brindar auxilio y colaboración a la coordinación de reglamentos del municipio para supervisar los lugares en los cuales se tenga conocimiento que expenden bebidas embriagantes clandestinamente. Quinto, que el alcoholismo es un problema serio que afecta a muchas familias en nuestra entidad. Por tal motivo, cualquier esfuerzo para procurar la mejora de los ciudadanos en nuestro municipio y nuestro estado debe hacerse en forma rápida y de la mejor manera posible, trabajando en conjunto en procuración y bienestar de la ciudadanía tabasqueña. Proteger a todo ciudadano y sobre todo a los niños y adolescentes de caer en ese mal debe ser nuestra prioridad. Sexto, que el suscrito como diputado local del 5º Distrito Centro-Sur, al visitar las diferentes localidades y delegaciones municipales del centro, se ha encontrado con el reclamo directo de diferentes ciudadanos, así como delegados municipales, quienes expresan el problema que se deriva de que las personas ingieran bebidas alcohólicas en vía pública, lo que a su vez ocasiona molestia a los vecinos, pues muchas de esas personas, al estar alcoholizadas, hacen sus necesidades en vía pública o a cualquier hora del día y frente a cualquier persona que en ese momento transite por el lugar, sin importarles que en ocasiones se trate de niños o mujeres. Séptimo, que la ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Tabasco, publicada en el periódico oficial extraordinario 004 del 21 de diciembre de 2001, vigente en el estado, contempla disposiciones tendentes a combatir conductas que son consideradas como clandestinaje, como es la venta de cervezas frías. Octavo, que el bando de policía y gobierno del municipio de Centro, en su artículo 219, establece en su fracción segunda como falta contra el orden público el ingerir bebidas embriagantes, sustanciosas, enervantes o psicotrópicos prohibidos en vías públicas o en el interior de vehículos. Falta que es sancionada con multas que van desde 1 hasta 40 días de salario mínimo vigente en el estado de Tabasco. Además, en el bando de policía y buen gobierno de los otros 16 municipios restantes del estado de Tabasco. Se encuentran establecidas disposiciones similares a esta. Noveno, que el vender o distribuir en forma clandestina bebidas alcohólicas sin permiso de la autoridad competente se tipifica y sanciona como el delito de venta, distribución ilícita de bebidas alcohólicas según el artículo 136 bis del Código Penal para el Estado de Tabasco vigente, y quien comete este ilícito se le impondrá una sanción con prisión de 2 a 7 años y multa de 200 a 3,000 días de salario mínimo vigente en la entidad, y que en caso de reincidencia de dicho delito se considerará como grave. Décimo, que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tabasco desempeñar sus funciones tendentes a prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones administrativas estatales y municipales. En el municipio de Centro, ya que este no cuenta con una dirección de seguridad pública, y en los 16 municipios restantes, las direcciones de seguridad pública, sus objetivos se orientan, entre otras cosas, a garantizar el cumplimiento de los bandos, reglamentos y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en la materia,
dentro del territorio del municipio. Por todo lo anterior, de manera respetuosa, conmino a todos los compañeros diputados a analizar el asunto que expongo para exhortar a las autoridades competentes a cumplir con los ordenamientos respectivos a fin de cuidar que en nuestras comunidades urbanas y rurales se apliquen las sanciones respectivas a quienes incurran en las faltas mencionadas y así fomentar tranquilidad y respeto entre la ciudadanía, que con pleno respeto a la autonomía municipal y en aras de dar solución a la problemática planteada, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, encargado de la Seguridad Pública en el municipio del Centro, y a los 16 presidentes municipales de los honorables ayuntamientos restantes del Estado, a fin de reforzar las acciones que vienen desarrollando con la finalidad de inhibir y evitar que ciudadanos consuman bebidas embriagantes en los depósitos de cervezas, parques, unidades deportivas, en el interior de vehículos, en la vía pública, y a quienes sean sorprendidos en tal hecho sean remitidos ante el juez calificador local. Segundo, se exhorta a los 17 presidentes municipales del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la autonomía municipal, para que realicen los operativos de supervisión correspondientes y, en su caso, se sancionen a las personas que ejerzan el comercio de bebidas embriagantes en forma clandestina y las pongan a disposición de las autoridades competentes, conforme a lo establecido en la legislación local. Por tratarse de un asunto que por su naturaleza resulta de obvia resolución, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito solicitar la dispensa de su turno a comisiones a efecto que sea directamente discutido y aprobado con carácter de urgente. Sufragio efectivo, no reelección, diputado José López Espinosa May, diputado local del 5º Distrito. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta del punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de ser turnada a comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la secretaria que sirva consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada ha sido aprobada como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta del punto de acuerdo presentada por el ciudadano diputado, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta Presidencia, dando a conocer si es en favor o en contra.
conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, a no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Repito, quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo, diputado presidente, ha sido aprobada por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, primero, exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, encargado de la seguridad pública en el municipio de Centro, y a los 16 presidentes municipales de los honorables ayuntamientos restantes del Estado, a fin de reforzar las acciones que vienen desarrollando con la finalidad de inhibir y evitar que ciudadanos consuman bebidas embriagantes en los depósitos de cerveza, parques, unidades deportivas, en el interior de los vehículos o en la vía pública, y a quienes sean sorprendidos en tal hecho sean remitidos ante el juez calificador local. Segundo, se exhorta a los 17 presidentes municipales del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la autonomía municipal, para que realicen los operativos de supervisión correspondiente y en su caso se sancionen a las personas que ejerzan el consumo de bebidas embriagantes en forma clandestina y las pongan a disposición de las autoridades competentes conforme a lo establecido en la legislación local. Se instruye al oficial mayor que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Se le concede el uso de la palabra al senador diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputadas, diputados, medios de comunicación y públicos que nos acompañan. En mi calidad de diputado integrante de esta 60ª legislatura, de conformidad con los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presento a este pleno propuesta con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Compañeros diputados, subo a esta tribuna para expresar mi preocupación por lo ocurrido en las comunidades que se encuentran aledañas a la obra en construcción de la compuerta del Macayo y del Espigón, ya que están siendo afectadas por el desborde y escurrimiento de agua en los ríos, lo que ha provocado daños grandes tanto a la agricultura como a la ganadería. La gente que habita en las comunidades como Uciacaque, Pastal, La Isla, El Sitio, Belén, entre otras, ha manifestado su enojo e inconformidad por esta situación, que los ha obligado a trasladar su ganado a áreas altas para que por lo menos puedan pastar sus movientes y no perder su único sostén de vida, alimento y patrimonio, aunque les esté causando gastos innecesarios el traslado, sufriendo mortandad las reses por no poderles garantizar el alimento. Se ha publicado en los diarios recientemente que peritos de la Procuraduría General de la República iniciaron ayer la evaluación de daños a pastizales y ganadería ocasionados en comunidades de Nacajuca por el desfogue de las presas Peñitas. En respuesta a la denuncia de indígenas chontales en contra de los directores generales de la CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad, José Luis Veje y Antonio Vivanco, respectivamente,
Derivando todo en una demanda penal presentada por 50 ejidatarios el pasado 18 de abril, con la cual la PGR abrió la averiguación previa 270/2011. Asimismo, los pobladores se quejan que causa de estos estragos ha sido el lento y mal dragado que realizan los contratistas licitados por la Conagua, ocasionando que el Dren La Victoria se filtra a los campos ganaderos, inundando en plena sequía más de 1 metro en algunas partes, aproximadamente 8,000 hectáreas de pastizales, haciéndose evidente que una de las compuertas de la represa se quebró en su base de asentamiento, lo que provoca que aumente el agua en los ríos y por lo tanto se desborde e inunde a las comunidades, cobrándose ya la vida de varias personas, y todo esto debido al aparente abandono que lo han tenido por 4 años. Otra de las quejas han sido el atraso de su construcción, el que aún no se concluya, el mal manejo de los recursos invertidos, su infuncionalidad al hacerse en su lugar el espigón. Es entonces que ante la controversia e incertidumbre que existe en la construcción de la obra del Macayo y del espigón, así como las múltiples inconformidades y quejas por parte de autoridades estatales, medios de comunicación y ciudadanía hoy afectada, que nosotros como legisladores y representantes sociales estamos obligados a cuestionar a las autoridades de Conagua, en específico al ciudadano Jorge Octavio Mijangos Borjas como su director local. Primero, ¿cuáles fueron los motivos o criterios por los cuales se abrieron las compuertas de las presas en tiempos atípicos por contingencias, sin calcular los daños que podría provocar el volumen de los 600,000 millones de metros cúbicos que hasta mayo tienen que desfogar la presa? Segundo, la situación actual en cuanto a la conclusión de la obra de la compuerta del Macayo y del espigón, construido río arriba de la mencionada compuerta, y si estas obras de infraestructura hidráulica se pusieron en operación en esta última apertura de las compuertas de las presas. Tercero, ¿cuál es el estado en este momento de los dragados del río Samaria y a qué empresas les fueron asignados los contratos correspondientes o si aún se están licitando? Todo esto en el ámbito del respeto a la investidura, al cargo que ostenta el antes mencionado y a la competencia que hay entre la autoridad federal y estatal, invito al ciudadano Jorge Octavio Mijangos Borjas a una reunión de trabajo en este recinto cameral para tratar todos los asuntos relacionados al problema que hoy se presenta en las comunidades afectadas, así como tener respuesta a todas nuestras dudas e inconformidades, ya que por el solo hecho de estar perjudicada la ciudadanía tabasqueña es necesario darle una solución. Es importante que como representantes sociales preocupados por esta situación podamos platicar con el señor Mijangos y de viva voz nos pueda comentar sobre cuáles son las estrategias que está utilizando para reparar el daño ocasionado en las diversas comunidades hoy afectadas. ¿Qué piensan hacer para desfogar las presas sin seguir dañando más comunidades? Y acordar, de ser posible, una visita de la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, que presido en este Congreso local, con personal de esta delegación federal para la inspección física de las obras de desastre en los diferentes ríos, drenes y lagunas que se encuentran en esa región. Por todo lo antes expuesto, propongo este pleno el siguiente punto de acuerdo. Único, este Congreso del Estado de Tabasco invita a una reunión de trabajo ante la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas al ciudadano ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borjas, director local de la Conagua en el Estado, para tratar asuntos relacionados con la afectación que hoy ocurre en las diversas comunidades aledañas a la obra en construcción del Macayo y del espigón. Así, cómo llegar a acuerdos sobre las estrategias que permitan solventar el daño ocasionado en las mismas y que se piensa hacer para desfogar a las presas sin seguir dañando a más comunidades. Nos comente sobre cuál es la situación que actualmente guarda la compuerta del Macayo y el espigón, de ser posible, acordar una visita a la misma. Democracia y Patria para todos. Atentamente, diputado Juan José Martínez Pérez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD. Señor presidente, por la gravedad del asunto aquí mencionado, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito que el presente sea tratado como de urgente resolución y se omita su turno a comisiones. Es cuanto, diputado presidente.
Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada por el ciudadano diputado y se dispense el requisito de ser turnada a la comisión correspondiente, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la secretaria que se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente calidad. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, en favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud que ha sido calificada como urgente la propuesta del punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Se le concede el uso de la palabra para razonar su voto en contra al ciudadano diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, hasta por 15 minutos. Que le suba, ¿no? Con su permiso, señor presidente, con el permiso de esta soberanía. Primero que nada, como lo acostumbramos en el procedimiento parlamentario, insistir que por procedimiento lo hago para razonar en contra, pero que es obvio, no solamente para quienes compartimos la responsabilidad de trabajar en este Congreso, sino para el pueblo tabasqueño, que coincidimos con la propuesta de punto de acuerdo del diputado Juan José Martínez. Sin embargo, quiero pedir se nos conceda una modificación al texto para que, independientemente del trámite parlamentario, que por la naturaleza del punto de acuerdo y del exhorto, que en su naturaleza implican a la Comisión de Asuntos Hidráulicos y que podríamos poner en discusión si se va a una comisión o a otra. Yo creo que lo mejor en este caso, por el momento por el que estamos atravesando y lo que pudiera sucederse en el futuro, que la invitación que le hagamos a Jorge Octavio Mijangos, gerente de Conagua, Tabasco, sea para que en una reunión de Comisiones Unidas de Asuntos Hidráulicos y evidentemente en la de Obras, podamos compartir de una experiencia que debo de reconocer que en principio Jorge Octavio Mijangos dejó un antecedente en este Congreso y particularmente para esta legislatura, toda vez que las autoridades federales no tienen una condición vinculatoria, y ahí sí hay una larga discusión que traemos ahí varios legisladores, de cómo hacerle para que nuestros puntos de acuerdo tengan esa naturaleza, y que yo creo que sí está en la naturaleza administrativa del exhorto que en nombre de la sociedad, pues le vamos haciendo a distintas áreas sustantivas para darle cumplimiento a las aspiraciones precisamente sociales. Entonces,
de toda cuenta que Jorge Octavio Mijangus, funcionario federal, ya tuvo la deferencia para este Congreso de venir a una reunión de trabajo, pues a la que exhorta hoy este Congreso es para que venga ante ambas comisiones, la de Asuntos Hidráulicos y la de Obras. Y por supuesto que eso encauzará en mejor medida las respuestas que nos puedan clarificar bajo qué condiciones técnicas, operativas y financieras se están realizando las cuestiones que involucran a los que están dañados por las obras hidráulicas a que se han hecho referencia. Es cuanto, señor presidente, y le dejo evidentemente en sus manos para que se haga la modificación respectiva. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que la propuesta de adición al punto de acuerdo presentada sí es de ponerse a discusión con 30 votos a favor y una abstención. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de adición al punto de acuerdo presentado por el señor diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante se ponga a discusión, solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante la Presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de adición al punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de adición al punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de adición al punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, la propuesta de adición al punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Aprobada la propuesta de adición al punto de acuerdo presentado con la modificación aprobada, seguidamente procederemos a la votación del mismo, por lo que solicito a la Secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo con adición aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo con adición aprobada a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco invita a una reunión de trabajo ante las comisiones orgánicas
especial de recursos hidráulicos y a la de desarrollo urbano, vivienda y obras públicas, al ciudadano ingeniero Jorge Octavio Mijangos Borja, director local de la Conagua en el Estado, para tratar asuntos relacionados con la afección que hoy ocurre en las diversas comunidades aledañas a la obra en construcción del Macayo y del Espigu, así como llegar a acuerdos sobre las estrategias que permitan solventar el daño ocasionado en las mismas y qué se piensa hacer para desfogar las presas sin seguir dañando a las comunidades. Nos comente sobre cuál es la situación que actualmente guarda la compuerta del Macayo y el Espigón y, de ser posible, acordar una visita a la misma. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jaime Hernández Córdoba, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso del diputado presidente de la mesa directiva, de las y de los señores legisladores, de los medios de comunicación y del público que hoy nos acompaña. Hago uso de esta tribuna para exponer un punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Diputado Julio Alfonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. En ejercicio de las atribuciones que me confiere los artículos 28, párrafo segundo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 42 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, el suscrito, diputado Jaime Hernández Córdoba, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, y vocal de la Comisión Orgánica de Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte de esta 60ª legislatura, presento ante esta soberanía propuesta con punto de acuerdo para exhortar a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, a la Secretaría de Educación, al Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco y a la Dirección General de Prevención y Redactación Social en el Estado, para que de manera coordinada implementen programas a las medidas necesarias para fomentar la práctica del deporte en todas sus modalidades al interior de los centros de redactación social o cárceles del Estado, con el fin de contribuir y lograr la rehabilitación integral de los internos, coadyuvando y preservar su salud y su calidad de vida, así como la disminución del índice delictivo que tanto daño le ha ocasionado a la sociedad y origina la desintegración de la familia, lo anterior con base en lo siguiente, considerando, primero, que la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tabasco, en su artículo 1, párrafo segundo, 2, 13, 18, 19, 20 y 58, párrafo segundo, se establece entre las cosas las modalidades y forma de implementar el deporte e instituciones públicas y privadas, como también a instituciones estatales y municipales por medio de celebración de convenios de participación con la Secretaría de Educación y el Instituto de la Juventud y el Deporte, mismo que elaboran y evaluarán planes y programas en la asignatura de Educación Física o en su equivalente a la práctica del deporte. Segundo, que el artículo 26 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad establece el objetivo del Estado, a través de la Dirección General y en coordinación de los órganos públicos a que se refiere el artículo anterior, proporcionará a los internos, de acuerdo a sus posibilidades, la capacitación y formación técnica necesaria para desarrollar su habilidad, aptitudes previa evaluación de las áreas técnicas, de tal modo
al quedarse en libertad puedan dedicarse a un oficio, arte, deporte o actividad productiva. Tercero, por lo anterior, resulta procedente que las autoridades antes, en coordinación entre sí, para que la población de más de 2.679 personas, hombres y mujeres, que se encuentran recluidos en las cárceles y los centros de readaptación social, practiquen de manera regular deporte según su condición física, lo que les permite lograr su rehabilitación integral, así como erradicar el uso de sustancias tóxicas. Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. La 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, a la Secretaría de Educación, al Instituto de la Juventud y Deporte de Tabasco, a la Dirección de Prevención Social y Redactación Social en el Estado, para que de manera coordinada implementen programas o a las medidas necesarias para fomentar la práctica del deporte en todas sus modalidades al interior de los centros de redactación social o cárcel del Estado, con el fin de contribuir a lograr la rehabilitación integral de los internos, coadyuvando a preservar su salud y su calidad de vida, así como la disminución de índice delictivo que tanto daño le ocasiona a la sociedad y origina la desintegración de las familias. Artículo transitorio. Artículo único. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos, girando los oficios correspondientes a las autoridades exhortadas para el debido cumplimiento de este punto de acuerdo. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, diputado Jaime Hernández Córdoba. Señor presidente, con apoyo en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que el presente punto de acuerdo sea tratado como asunto urgente y se obvie el trámite y de enviarlo a comisión. Es cuanto, presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada por el diputado Jaime Hernández Córdoba y se dispensa el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la secretaria que sirva consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente resolución. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que desean intervenir en la discusión se anoten ante esta Presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta del punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo, diputado presidente, ha sido aprobada por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a los 17 ayuntamientos del Estado, a la Secretaría de Educación, al Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco y a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el Estado para que de manera coordinada implementen programas o las medidas necesarias para fomentar la práctica del deporte en todas sus modalidades al interior de los centros de readaptación social o cárceles del Estado con el fin de contribuir a lograr la rehabilitación integral de los internos, coadyuvando a preservar su salud y su calidad de vida, así como a la disminución del índice delictivo que tanto daño le ocasiona a la sociedad y origina la desintegración de las familias. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, medios de comunicación, público en general, muy buenas tardes tengan todos ustedes. En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda y 36, fracción primera de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Considerando que los días 25, 26 y 27 de septiembre del 2010 se abatieron sobre la región de la Sierra Tabasqueña una serie de lluvias torrenciales que generaron importantes desbordamientos del río Oxolotán y graves daños a la infraestructura instalada a una amplia zona del municipio de Tacotalpa. Tal efecto, las lluvias mencionadas impactaron en el nivel de los ríos Oxolotán, Tacotalpa, Teapa, Puyacatengo y de la Sierra, causando daños en núcleos poblacionales como el poblado Oxolotán, San Ramón, Tapijulapa, Lázaro Cárdenas, Noipac, Cuitláhuac y la propia cabecera municipal. Derivado a lo anterior, se colapsaron y obstruyeron fundamentales tramos carreteros como son los casos de Oxolotán Tacotalpa, Tacotalpa Jicotencal y Tacotalpa La Raya Zaragoza, dejando incomunicadas a un significativo número de comunidades tacotalpenses. Dicha situación me alentó a presentar con fecha del 30 de septiembre del 2010 una iniciativa de punto de acuerdo a efecto de exhortar los 3 niveles de gobierno a iniciar la reconstrucción de la infraestructura dañada con objeto de restablecer los servicios esenciales para la población afectada. Al respecto, debe recordarse que dicho punto de acuerdo fue aprobado de manera urgente a merced a la comprensión y solidaridad de los diferentes grupos parlamentarios representados al interior de este honorable Congreso del Estado. No obstante, dicho punto de acuerdo del Congreso del Estado para exhortar a la pronta reconstrucción de la infraestructura dañada en el municipio de Tacotalpa, a la fecha no se han realizado obras sustanciales que permiten avanzar en la recuperación de los edificios y servicios impactados por el mencionado desastre natural. En lo particular, resulta preocupante los daños causados a la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Cuitláhuac, las más de 30 casas particulares afectadas en el poblado Oxolotán, así como las carreteras y puentes impactados en la zona de la contingencia. La comunidad de Villaluz está incomunicado desde esta fecha al caerse el puente colgante. Por
lo anterior expuesto, considero importante volver a insistir sobre la necesidad de iniciar a la brevedad los trabajos de reconstrucción de las zonas dañadas por los fenómenos meteorológicos que impactaron el municipio de Tacotalpa en septiembre del 2010. Lo anterior, aprovechando la temporada de estiaje en la cual nos encontramos y con el afán de prever la generación de mayores daños a las próximas temporadas de lluvias. Ante tales circunstancias, considero que el Congreso del Estado debe ser el principal impulsor de las políticas públicas que vayan en beneficio de la población en su conjunto, en particular de aquellas personas que han visto afectado y alterado su modo de vida como consecuencia de los fenómenos meteorológicos. Por todo lo anterior expuesto, respetuosamente, en los términos del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, vengo a presentar con carácter de urgente el siguiente punto de acuerdo. Por lo tanto, se propone que el acuerdo quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se demanda a los gobiernos federal, estatal y municipal se aboquen a iniciar los trámites correspondientes ante el recursos del FONDEN para la reconstrucción inmediata de las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en el municipio de Tacotalpa, en particular la planta de tratamientos de aguas negras en la comunidad de Cuitláhuac, las 30 casas dañadas en el poblado Oxolotán, así como las carreteras y puentes colapsados por las mencionadas circunstancias. Villahermosa, Tabasco, a 3 de mayo del 2011, fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputado presidente.
Declaramos un receso de 5 minutos.
Continuamos con la sesión. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la secretaria, se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente resolución. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada por el ciudadano diputado Alterio Ramos Pérez, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a los compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. Se ha anotado para el uso de la palabra en contra el diputado Fernando Valenzuela Pernas. Se le concede el uso de la voz hasta por 15 minutos. Adelante, diputado. Ya, ¿verdad? Adelante, gracias, diputado. Presidente, para poner a la consideración muy respetuosa del compañero diputado Alterio, en un replanteamiento en la redacción a fin de que podamos atender a las reglas operativas del FONDEM, y en ese caso quedará el texto de la siguiente manera. Artículo único, se solicita a los tres órdenes de gobierno que tengan a bien requerir al Comité Técnico del FONDEM informe si el municipio de Tacotalpa está comprendido en el polígono de la declaratoria de emergencia, para que en ese caso se proceda a la brevedad al ejercicio de los recursos para la reconstrucción inmediata de las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en esa localidad, en particular la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Cuitláhuac, las 30 casas dañadas en la comunidad de Oxolotán, así como las carreteras y puentes colapsados por las mencionadas circunstancias. Es cuanto, diputado presidente.
Con respecto a la propuesta de modificación del texto al punto de acuerdo presentado por el diputado Alterio Ramos Pérez y con fundamento en el artículo 100, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, instruye a la secretaria se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión de la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de edición al punto de acuerdo presentada sí es de ponerse a discusión con 30 votos a favor y 0 en contra y 1 abstención. En virtud de que ha sido por el Pleno que la propuesta de adición al punto de acuerdo presentado se ponga a discusión, solicito a los compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es en favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de adición de modificación al punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de edición al punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, la propuesta de adición al punto de acuerdo ha sido aprobado con 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Permítame, diputada, por favor. Allá vamos, diputada. ¿Me permite, diputada? Gracias. Aprobada la propuesta de modificación al punto de acuerdo presentado, seguidamente procederemos a la votación del mismo, por lo que solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación de punto de acuerdo con adición aprobada a la consideración de esta soberanía previa a su lectura de la misma. Se solicita a los 3 órdenes de gobierno que tengan a bien requerir a la CEGOP informe si el municipio de Tacotalpa está comprendido en el polígono de la declaratoria de emergencia para que en ese caso se proceda a la brevedad al ejercicio de los recursos para la reconstrucción inmediata de las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en el municipio de Tacotalpa, en particular la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Cuitláhuac,
las 30 casas dañadas en la comunidad de Oxolotán, así como las carreteras y puentes colapsados por las mencionadas circunstancias. Así dice aquí. ¿Cómo lo pusieron? No, va a la votación. Solicito a la diputada secretaria de lectura de nueva cuenta a la modificación. Se solicita a los 3 órdenes de gobierno que tengan a bien requerir al Comité Técnico del Fonden si el municipio de Tacotalpa está comprendido en el polígono de la declaratoria de emergencia, para que en ese caso se proceda a la brevedad para el ejercicio de los recursos para la reconstrucción inmediata de las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en el municipio de Tacotalpa, en particular la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Cuitláhuac, las 3 casas dañadas en la comunidad de Oxolotán, así como las carreteras y puentes colapsados por las mencionadas circunstancias. Pues así lo están. Sí, para. Adelante, secretario. Voy a repetir la redactación textual y final ya de este dictamen que acordaron aquí los compañeros diputados. Que el Comité Técnico del Fonden tenga bien requerir el informe si el municipio de Tacotalpa está comprendido en el polígono de la declaratoria de emergencia, para que en ese caso se proceda a la brevedad al ejercicio de los recursos para la reconstrucción inmediata de las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en el municipio de Tacotalpa, en particular la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Cuitláhuac, las 30 casas dañadas en la comunidad de Oxolotán, así como las carreteras y puentes colapsados por las mencionadas circunstancias. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Ahora sí, la votación. ¿Ya va la votación? Ya tengo de votar. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo con adición aprobada a consideración de esta Asamblea,
Quienes estén a favor de la propuesta solicito la manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que la propuesta con punto de acuerdo ha sido aprobada con 30 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco solicita al Comité Técnico del Fonden tenga bien requerir el informe si el municipio de Tacotalpa está comprendido en el polígono de la declaratoria de emergencia para que en caso se proceda a la brevedad posible al ejercicio de los recursos para la reconstrucción inmediata de las zonas impactadas por fenómenos meteorológicos en el municipio de Tacotalpa, en particular la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Cuitláhuac, las 30 casas dañadas en la comunidad de Oxolotán, así como las carreteras y puentes colapsados por mencionadas circunstancias. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para su cumplimiento. A continuación se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por lo que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 86, 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a los diputados Luis Felipe Madrigal y al diputado Carlos M. de la Cruz Alcudia para que den lectura al dictamen mencionado. Con su permiso, señor presidente, integrante de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, público asistente y medios de comunicación. Asunto, dictamen que emite la Comisión Orgánica de Salud Pública. Diputado Andrés Ceballos Ábalos, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. Con fundamento en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 28, 33, fracción segunda, y 36, fracción 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 65, fracción 9 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 63, fracción novena, inciso A, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, los que suscribimos diputados de la Comisión Orgánica de Salud Pública, hemos acordado presentar ante esta soberanía el dictamen respecto a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Tabasco que presentan los diputados Carlos M. de la Cruz Alcudia y Luis Felipe Madrigal Hernández con base en los siguientes antecedentes. 1. En la sesión celebrada el día 3 de agosto ante la Comisión Permanente de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los diputados Carlos M. de la Cruz Alcudia y Luis Felipe Madrigal Hernández, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Tabasco, misma que previa lectura el presidente de la mesa directiva ordenó se turnara a la comisión correspondiente. 2. Mediante oficio número HCE/OM/,
2069/2010, de fecha 9 de agosto del presente año, la Oficialía Mayor remitió a esta Comisión Orgánica la citada propuesta para su estudio, análisis y presentación de acuerdo o dictamen que en su caso proceda. 3. En sesión ordinaria de la Comisión Orgánica de Salud Pública celebrada el día 11 de abril del 2011, analizaron, discutieron y aprobaron por unanimidad la iniciativa de decreto por la que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Tabasco. En consecuencia, y tomando en cuenta los antecedentes descritos, los integrantes de la Comisión Orgánica de Salud Pública, después de realizar el análisis de la iniciativa de decreto citada, acordamos presentar ante el Pleno del Congreso el dictamen, por lo que, considerando, primero, la rehabilitación de las personas adictas a consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, es un tema de salud pública que nos preocupa y ocupa a todos. Segundo, el Estado de Tabasco, por disposiciones de la Ley General de Salud y en el caso de la Ley de Salud Local, han establecido diversas acciones con el objeto de lograr la rehabilitación de personas adictas. A su vez, personas físicas o jurídicas colectivas en nuestra entidad realizan por su parte acciones de esa naturaleza, por lo que incluso algunos han establecido centros de tratamiento y rehabilitación para personas adictas, incluyendo su internamiento en esos centros, bien sea por voluntad de los afectados o a instancia de sus familiares. Tercero, que con el fin de coadyuvar a esa loable labor se considera que es necesario establecer en la Ley de Salud Estatal disposiciones que regulen el establecimiento y funcionamiento de esos centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones, no con el fin de inhibir su creación, sino con la finalidad de que al estar claramente establecidos los requisitos que deben observar y las reglas a las que deben sujetarse, se brinde seguridad jurídica y certeza no solo a los propietarios o administradores, sino también a los usuarios de los servicios que presten. Cuarto, en ese contexto se propone otorgar a la Secretaría de Salud facultades para regular y vigilar a los centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones para personas alcohólicas o que usen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Quinto, de igual manera se propone adicionar el título 13º, un capítulo cuarto denominado de los centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones, en cuyos artículos se establezcan los requisitos para operar un centro de tratamiento sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales o administrativas. Sexto, entre otros requisitos, destaca que dichos centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones deben disponer de un área adecuada y funcional para el tratamiento terapéutico, que permita una atención individual y se proteja la privacidad del usuario, contando con la higiene y seguridad estructural adecuada y áreas de estancia independientes. Séptimo, se prevé también que en dichos centros no se deben ejecutar en contra de los usuarios actos de tortura, privación de su libertad u otros que los denigren, vejen o dañen su integridad física de algún modo, y además que cuenten con un responsable médico titulado, mismo que quedará acreditado ante la Secretaría de Salud. Por las razones y fundamentos señalados, presentamos ante el Pleno de este Honorable Congreso del Estado el siguiente dictamen. Artículo único. Se reforman los artículos 5 apartado A, fracción
fracción 17, 363 fracciones novena y décima y su último párrafo, 416, 425 fracción primera y la denominación del título 13º, y se adicionan el capítulo cuarto del referido título, así como los artículos 238, 238 bis 1, 238 bis 2, 238 bis 3, 238 bis 4, 238 bis 5, 238 bis 6, 238 bis 7, 238 bis 8, 238 bis 9, 238 bis 10, 238 bis 11, 238 bis 12, 238 bis 13, 238 bis 14, 238 bis 15, 238 bis 16, 238 bis 17 y 238 bis 18, todas de la Ley de Salud de Tabasco, para quedar como sigue. Artículo 5. Fracción A. Fracciones de la 1 a la 16 quedan como estaban. 17. Participar con las autoridades federales en el desarrollo de los programas contra el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia, así como el control sanitario de los centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones para personas con adicción al alcohol, tabaco o que usen habitualmente estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otro tipo de drogas, de conformidad con el acuerdo de coordinación específico que al efecto se celebre. Título 13º, capítulo 4 de los centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones. Artículo 238. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, promoverá el establecimiento y operación de centros certificados públicos, sociales y privados para el tratamiento y la rehabilitación de personas con adicción al alcohol, tabaco o que usen habitualmente estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otro tipo de drogas. Artículo 238 bis 1. Para efectos de esta ley se entiende por 1. Fracción primera. Establecimientos especializados en adicciones. Son los establecimientos de carácter público, privado o social, fijos o móviles, cualquier su denominación, que proporcionan servicios para la atención específica de personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas y que en cualquier caso operan bajo un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixto, y como se definen en la norma oficial mexicana. Fracción segunda. Grupo de ayuda mutua. Es la agrupación que ofrece servicios, integrada por adicto en recuperación, cuyo propósito fundamental es apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo para lograr la abstinencia de sustancias psicoactivas. Tercera. Grupo de alto riesgo. Es aquel en el que se ha demostrado a través de diversas investigaciones y estudios que por sus características biopsicosociales y de vulnerabilidad social tiene mayor probabilidad de uso, abuso o dependencia a sustancias psicoactivas. Ejemplo, niñas, niños y adolescentes, menores en situación de calle, madres, adolescentes, entre otros. Artículo 238 bis 2. El responsable del establecimiento especializado en adicciones, para el efecto se estará a lo dispuesto en la Ley General de Salud y en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Por lo que se refiere a los grupos de ayuda mutua, este podrá ser un grupo de adictos en recuperación que tenga 2 años como mínimo de abstinencia en el consumo de sustancias psicoactivas y en su proceso de rehabilitación. Artículo 238 bis 3. Los sectores sociales y privados podrán prestar los servicios de tratamiento
y rehabilitación para personas con adicción al alcohol, tabaco o que usen habitualmente estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otro tipo de drogas, para lo cual deberá tramitar la autorización o aviso según corresponda de dicho centro ante la Secretaría de Salud del Estado. Artículo 238 bis 4. El ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelo profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, debiéndose ajustar a los procedimientos que esto requiere. Artículo 238 bis 5. Los centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones que ofrezcan tratamiento ambulatorio y de ayuda mutua deberán cubrir los requisitos que establece la norma oficial mexicana. Artículo 238 bis 6. El tratamiento bajo la modalidad residencial se llevará a cabo en los establecimientos profesionales de ayuda mutua o mixtos. Artículo 238 bis 7. El tratamiento bajo la modalidad residencial en los establecimientos de ayuda mutua se llevará a cabo a través de las siguientes acciones. 1. Contar por escrito con los lineamientos y disposiciones del funcionamiento del establecimiento y del proceso de recuperación al que se va a incorporar el usuario, así como tener en lugar visible los criterios de exclusión sobre padecimientos que no pueden atender, trastornos psiquiátricos, alteraciones y trastornos conductuales no inherentes al consumo de sustancias psicoactivas, con morbilidades médicas y psiquiátricas, por ejemplo. Segunda, explicar con detalle y claridad tanto al usuario como al familiar responsable o representante legal las condiciones del establecimiento, días y horario de visita, así como costos directos o indirectos. Tercero, el ingreso y la permanencia del usuario en el establecimiento deberán ser estrictamente voluntarios, excepto por orden expresa de la autoridad competente. Asimismo, al ingreso de cada usuario, el responsable del establecimiento debe cumplir con lo establecido en la norma oficial mexicana. Solicito al diputado Carlos M. de la Cruz continúe con la lectura del dictamen.